Muy buenos días, vuelvo y me presento. Mi nombre es Mónica Milena Zapata Rodríguez, soy terapeuta respiratoria, especialista en rehabilitación cardiopulmonar. Bienvenidos a mi canal y en la parte inferior van a encontrar cómo me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. El día de hoy es un tema que queda pendiente, que es la teoría de las espirometrías. Espero que les guste y cualquier duda que tengan, por favor me la hagan llegar. Bueno, la espirometría es de las pruebas de función pulmonar que se encuentra en la actualidad más estandarizada. Es económica, es conocida, es fácil de realizar e interpretar. Es el gol estándar para mirar cualquier obstrucción bronquial y sus grados. Se basa en dos curvas, en la curva flujo-volumen y en la curva volumen-tiempo. ¿Cuáles son los requisitos para un espirómetro? En este cuadro podemos observar cuáles son los requisitos que se debe tener el espirómetro. Esto nos garantiza que sea un espirómetro obviamente de alta calidad. Cada uno de estos requisitos que no sea cumplido por el espirómetro que tengamos en nuestro laboratorio de función pulmonar es un equivalente a ¿qué? A una prueba mal realizada. ¿Por qué? Porque estos requisitos del espirómetro nos lleva a unos criterios de aceptación de la prueba. Entonces es importante que verifiquemos que nuestro espirómetro lo tenga. Aparte del espirómetro, tenemos que tener en cuenta que necesitamos cosas para realizar las pruebas de función pulmonar. Un termómetro, obviamente para la calibración y verificación de la calibración, computadora e impresora, báscula, tallímetro, boquillas desechables, pinzas nasales, alcohol, filtros porque estamos en una pandemia, guantes desechables, eh, gafas, tapabocas. Idealmente en medio de esta pandemia N95, salbutamol o bromuro e inhalocámara. Cuando el paciente pida la cita para realizar la espirometría, debemos de dar unas recomendaciones previas. ¿Qué son estas o cuáles son? Básicamente evitar fumar 2 horas antes de la prueba. No se recomienda prendas muy ajustadas, ya que esto puede ocasionar una restricción pulmonar secundaria a la falta de expansión de la caja torácica. No tomar bebidas oscuras, café, chocolate, Coca-Cola. Recuerden que esto tiene cafeína y la cafeína ocasiona broncodilatación secundaria. No se requiere un ayuno prolongado, pero tampoco que el paciente tenga un desayuno, como decimos los paisas, típico. ¿Por qué? Porque esto va a ocasionar que de pronto tenga náuseas o vómito. Evitar ejercicio intenso antes de la prueba, básicamente de 2 horas antes de la prueba. El paciente no debe realizar ningún tipo de actividad física extenuante. ¿Qué? ¿Por qué o cuál es el motivo? Hay dos causas. Uno, va a llegar con fatiga muscular y dos, secundario a esto puede ocasionar o broncoconstricción o broncodilatación. Cuando hablemos de prueba de broncoprovocación con ejercicio, les explicaré esto. Nada de depresores del sistema nervioso central, es decir, alcohol o benzodiazepinas. Se recomienda realizar un cuestionario breve, verificando que no tenga contraindicaciones. ¿Listo? Y los pacientes deben mantener cualquier otra medicación exactamente igual. ¿Qué medicamentos se deben de suspender? Los que les voy a decir a continuación. En este cuadro podemos observar cuáles son los medicamentos que el paciente debe suspender y a qué horas debe realizarse la última inhalación. Es importante verificar que él los cumpla. ¿Por qué? Porque si el paciente se inhala, vamos a tener un falso negativo o un falso positivo frente a la prueba de función pulmonar. Las indicaciones de la espirometría se basan en 4 grandes grupos. El primero de ellos es evaluación de riesgo laboral. Básicamente se realiza a todos los pacientes que tengan exposición laboral u ocupacional a biomasas o sustancias tóxicas. 2. Que tengan seguros médicos y necesiten una espirometría para evaluar su función pulmonar y que ésta se encuentre en óptimas. El segundo grupo es estudios epidemiológicos. Es para llevar un control epidemiológico de las enfermedades que afectan la capacidad pulmonar. Generar ecuaciones de referencia poblacionales o investigaciones o ensayos clínicos. El tercer gran grupo es diagnóstico.
Nos permite evaluar los signos y síntomas respiratorios, verificar pruebas de laboratorio anormales, medir el efecto de la enfermedad en la función pulmonar, permite valorar el impacto sobre la función pulmonar de enfermedades de otros órganos o sistemas, ya sean cardíacos, renales, hepáticos, neuromusculares, entre otros. Evaluar a las personas con riesgo de enfermedad pulmonar, evaluar el riesgo de procedimientos quirúrgicos, específicamente torácicos o abdominales, evaluar el pronóstico de la enfermedad, evaluar el estado de salud antes de comenzar un programa de rehabilitación pulmonar. El cuarto grupo es monitoreo. Esto nos permite evaluar la intervención terapéutica, descubrir el curso de la enfermedad que afecta a la función pulmonar antes y después del tratamiento, monitorear a las personas expuestas a agentes dañinos para el pulmón. Las espirometrías tienen unas contraindicaciones. Estas contraindicaciones se van a dividir en absolutas y relativas. Las absolutas son no realicen la prueba, no se haga. Y las relativas es riesgo-beneficio, pero si tienen dos relativas, por favor no hagan la prueba. En las absolutas vamos a encontrar este cuadro y como pueden observar hay varias contraindicaciones: inestabilidad hemodinámica, neumotoras e infecciones respiratorias activas, aneurismas aórticas, hipertensión intracraneana, paciente que no comprenda la maniobra, preeclampsia, hemoptisis aguda, embolia pulmonar, infarto agudo de miocardio, situaciones en las que esté indicado el reposo absoluto, desprendimiento de retina, hipertensión arterial descontrolada, aneurisma cerebral. En estas contraindicaciones absolutas, por favor, no realicen la prueba. Y estas son las contraindicaciones relativas. Recuerden lo que les dije, dos contraindicaciones relativas, por favor no realicen la prueba. Niños menores de 5 o 6 años, eso depende. Si el niño comprende la maniobra, entiende órdenes y es capaz de realizarla, no hay contraindicación. Embarazo avanzado, diarrea o vómito, problemas bucodentales o faciales que impidan que selle totalmente la boquilla. Si ustedes no encuentran la forma o la manera de que el paciente cierre bien la boca, pues efectivamente no la pueden hacer porque van a tener fugas. Cirugías neurológicas recientes, realmente vayan hasta 6 a 8 semanas. Eso es experiencia propia. Intervenciones vasculares, igual de 6 a 8 semanas. Anginas inestables, paciente que tenga opresión torácica, dolor al respirar, por favor no le realicen la prueba hasta que no tengan un EKG. Pacientes con demencias, cirugías de otorrino reciente, cirugías oculares, por favor váyanse hasta 2 o 3 meses. ¿Esto por qué? Porque ustedes van a aumentar la presión intracraneana y esto va a aumentar la presión ocular. Ustedes, pues, que una persona pierda la visión secundaria a nosotros no me parece justo. Cesárea, pero la cesárea es obviamente de 6 a 8 semanas. La primera parte está buena. Pacientes con demencia, cirugía de otorrino reciente, otitis, cirugía ocular, por favor váyanse a los 2 meses. Recuerden que ustedes indirectamente aumentan la presión intracraneana con esta prueba. Cesáreas de 6 a 8 semanas, cirugías abdominal o torácica. Realmente con las cirugías abdominales y torácicas igual váyanse, la teoría dice que 1 semana, pero les recomiendo váyanse en 3 semanas a 1 mes después. Colocación de marcapasos, 2 semanas, igual váyanse a 3 o 4 semanas. Pacientes con traqueostomías depende si su equipo tiene los adaptadores asertivos o idóneos para ese tipo de pacientes. Y glaucoma, efectivamente. ¿Cuáles son las complicaciones más recurrentes de la espirometría? Mareo, síncope, accesos de tos, vómitos o náuseas, broncoespasmo, aumento de la presión intraocular, aumento de la presión intracraneana, incontinencia urinaria, descompensación de la patología de base.
Cada vez que ustedes hagan una espirometría, pregúntenle a su paciente cómo se siente, cómo va, qué le duele, qué síntomas él tiene raros. Y a partir de eso, paren, dejen que su paciente descanse y vuelven y reinician la maniobra. Por favor, no lo hagan recurrentemente sin preguntarle al paciente cómo va. Es importante saber qué parámetros evalúa la espirometría y la respuesta, lógicamente, es sí. Recuerden que la espirometría evalúa flujos dinámicos, más no estáticos. Para los estáticos existen otras pruebas de función pulmonar que más adelante vamos a estar hablando, como son los volúmenes pulmonares. Los parámetros espirométricos más importantes son los siguientes. 1. El BEF1, que es el volumen de aire exhalado durante el primer segundo, y se expresa en litros. 2. La relación BEF1 sobre capacidad vital forzada, que es básicamente el BEF1 dividido entre la capacidad vital forzada y se expresa en porcentajes. Y tercero, capacidad vital forzada, es la cantidad máxima de aire expirado forzadamente partiendo de una inspiración total, que es volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio. Otro de los parámetros que evalúa la espirometría como tal es el volumen expiratorio forzado en el sexto segundo, que es el BEF6. Básicamente este puede sustituir la capacidad vital forzada cuando no se logra hacer una maniobra adecuada. La relación o el cociente como tal, BEF1 sobre BEF6 y el pico flujo como tal, que también lo podemos mirar en la espirometría. Los flujos expiratorios 25-75 son flujos mesoexpiratorios. Estos tienen la posibilidad de detectar obstrucción precoz en las vías aéreas pequeñas. Pero ¿qué pasa con estos flujos? Van a depender de la caja torácica, de la elasticidad, de la distensibilidad, y eso es individualizado. ¿Qué quiere decir? Que son flujos muy variables, entonces no son tan concretos y específicos. Este tipo de curvas nunca las mostré en los videos anteriores, quise traerlas para que ustedes las puedan observar. Esta curva es una curva de obstrucción fija, básicamente tiene tanto la inspiración como la expiración plana, se observa como en forma de cajón, se ve en la curva flujo-volumen como tal. Esta curva representa disfunciones laríngeas, parálisis de cuerdas vocales o estenosis traqueal. Si ustedes ven que su paciente y observan que su paciente está haciendo un adecuado esfuerzo respiratorio y tiene esta curva, básicamente está determinada por una disfunción laríngea. En esta gráfica podemos observar una obstrucción variable extratorácica, donde se ve comprometida como tal la inspiración. Y en esta una obstrucción variable intratorácica, donde vemos comprometida la expiración. La inhalación también fue estandarizada. Evaluaron el tipo de fármaco, la administración y la dosis para poder definir la respuesta al beta-2 inhalado. Cabe resaltar cuál es la respuesta, 12% y 200 mililitros. Es importante utilizar inhalocámaras ya que esto mejora el depósito a nivel pulmonar y va a ser más efectivo el medicamento. ¿Cuáles son los medicamentos que se utilizan? Son dos, beta-2 agonistas como el salbutamol o anticolinérgicos como el bromuro de ipatropio. En el salbutamol utilizaríamos 4 puff que son 400 microgramos y en el bromuro de ipatropio 8 puff que serían 160 microgramos. ¿Cuánto tiempo debemos de esperar para poder realizar el post beta-2? O sea, volver a realizar la espirometría. En el salbutamol la teoría dice de 10 a 20 minutos y en el bromuro de ipatropio de 30 a 40 minutos. ¿Cuándo se utiliza bromuro o cuándo se utiliza salbutamol? El más importante o el que siempre se utiliza es el salbutamol, pero cuando el paciente tiene contraindicaciones de utilizarse, sea por alguna afección cardíaca o un paciente que sea alérgico a este medicamento, debemos utilizar el bromuro de ipatropio. Muchas gracias por su atención, espero que me sigan en las diferentes redes sociales y que le den compartir. Hasta la próxima.